Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, hoy tenemos un programa atípico porque Eduardo está con unas merecidas vacaciones que se tenía que tomar desde hace 10 años en vacaciones turísticas nacionales y populares. Nada de Sí, irse, señor. nada de irse a Europa, al Caribe, a Estados Unidos, no, nada. Nacional y popular en Santiago del Estero está Eduardo y después sigue viaje hasta Salta y Jujuy. Buenas tardes, noches, como decimos siempre. Tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quiere primero? Y empiece por la buena, vamos a ser positivos. La buena, bueno, la buena vendría después de la mala. La Bueno, buena dele la es, mala. la buena es que yo siempre digo entrecomilladamente, ¿viste? Porque nunca sabés con estos personajes cómo viene la mano. Si gana la interna de Juntos por el Cambio, Macri, Jorge Macri, aceptó debatir con Santoro, con el candidato de Unión por la Patria. Así que bueno, Claro. esa fue la buena. La mala es que yo quería hacerlo antes de las PASO y a mí me da la sensación de que lo había hablado incluso con Somos para ver si nos podían poner un horario a la noche. Lo tenía que confirmar hoy o mañana. Parece que hay temor al patinaje. Mira, bueno, Entonces, esto, si se patina, se pierden votos, ¿vio? Pero bueno, sí, yo hablé con el jefe de campaña, que fue embajador de Macri en México, y en principio quedamos en eso, que si gana las PASO a Lustó, creo, no sé qué pensás vos, que a nivel conocimiento de la gente tiene mucho más conocimiento Lustó que Macri. Pero bueno, bueno, lo que pasa es que Macri se ha cobijado en su tierra, que es la provincia de Buenos Aires, eh, y ahora ha pegado un salto, no le voy a decir al Riachuelo, ha pegado un salto a la General Paz, porque pasó de Vicente López a la ciudad de Buenos Aires para ser candidato. Y Lustó la viene remando desde hace un tiempo, ya en la ciudad de Buenos Aires tuvo incluso la posibilidad en un balotaje casi de haber sido jefe de gobierno de la ciudad y seguramente, bueno, todo el respaldo del radicalismo que históricamente tuvo un peso importante en la ciudad de Buenos Aires lo va a ayudar en esta batalla. Ahora, todo el aparato macrista, más allá de las internas y demás, seguramente lo va a acompañar a Jorge Macri, ¿no? muy Eh, probable. pero, Es muy probable. claro, eh, pero igual me parece que se van acercando a la fecha, ¿no? Nos quedan 3 semanas hasta las pasos del 13 de agosto. Se están todavía desplegando las campañas, da la impresión de que no hay mucha claridad de cómo encarar las campañas electorales de nadie. La más clara me parece es Patricia Bullrich, que con su bravuconada Bueno, trata bueno, de... eso te iba a decir, Eduardo. Lo que yo rescato de este muchacho Jorge Macri es que no tiene, y Lustó creo que también, creo que no tienen la violencia verbal de otros personajes. Y me Es parece que así. en una Argentina donde la violencia es cosa de todos los días y en diferentes ámbitos, me parece importante que haya gente que se pueda enfrentar sin tratarse de narcotraficante, como trató la Lozardo al que le ganó por robo, le ganó por afano. ¿Viste? Porque después, a ver, si vos decís, fulano de tal es un personero o fue ministro de no sé qué en Rosario
el narcotráfico. ¿Y cómo lo comprobás después? Y después te tenés que ir a bajar los pantalones para decirle, bueno, ahora vamos todos juntos. No, yo con vos no Claro. voy, si me trataste de narco. Es muy difícil, la verdad. Bueno, hoy va a ser uno de los temas, ¿no? Vamos a tener un dirigente político, un filósofo, después lo vamos a presentar de Santa Fe para hablar de todos estos temas, pero yo creo que a 40 años de democracia deberíamos tener un nivel de madurez como para desplegar las diferencias de ideas sin descalificarnos. En todo caso, tratando de plantear siempre la propuesta que nos diferencie del otro y de esa manera ir construyendo la simpatía, la solidaridad y el voto en la sociedad. Pero cuesta mucho, cuesta mucho. Hay gente que se ha formado quizás incluso en su juventud, lo digo porque la conozco a Patricia Bullrich desde aquellas épocas de la militancia juvenil. No estábamos en la misma fuerza política, pero convivíamos en el movimiento de juventudes políticas y ella viene de esa formación un poquito más agresiva de los dueños de la verdad, digamos, ¿no? Sí, Me sí. parece que eso no le ha hecho bien en el siglo XX a la democracia argentina y creo que no hay que volver a repetir en este siglo XXI. Sí, ahora quiere medio renegar de su pasado. Bueno, que yo fui esto, pero no fui lo otro. No aclare que oscurece, ¿vio? Y sí, 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 me parece que no se trata incluso si uno agarró o no agarró un arma, sino si formó parte de una concepción autoritaria o no de cómo se tenía que desplegar la política. Por lo menos esto es lo que estamos discutiendo acá. Me parece que hay que encontrar una forma de convivencia distinta, ¿no? Bien, vamos a ir, estamos esperando que entre por Zoom el primer invitado y bueno, ni bien entre, te tengo al tanto, así vamos hablando un poco de este tema tan duro que fue la elección en Santa Fe. Bueno, como le habíamos adelantado en la introducción, hoy nos está acompañando un dirigente político de la provincia de Santa Fe, filósofo, profesor universitario, escritor de muchos libros y fue recientemente candidato en las PASO y él no, vamos a acudir a él, a Juan Gianni, para que podamos intercambiar algunas opiniones sobre lo ocurrido el domingo pasado en la provincia de Santa Fe. Juan, bienvenido a Políticas de Estado y no puedo dejar de decirte que el resultado general de las PASO me ha sorprendido fuertemente. Siempre había alguna posibilidad cuando uno se somete a la voluntad del electorado, siempre existe la posibilidad de que gane uno u otro de los contendientes, tanto en este caso en las primarias, en las internas de cada una de las coaliciones, como entre las coaliciones. Pero acá, básicamente lo que a mí me sorprendió y me impactó es bueno, y es comentario de todos estos últimos días en la prensa nacional, en los medios de comunicación nacional y seguramente en la santafesina también, la fuerte diferencia que sacó, no sé cómo se llama, Juntos por el Cambio, Cambiemos, el macrismo, como lo querramos llamar, con relación a la coalición que representa lo nacional y popular, Unidos por la Patria, con el nombre que pueda tener en la provincia, que no lo sé, y en todo caso acudimos a vos para que nos clarifique algo de todo esto. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, y los compañeros y las compañeras por la invitación para conversar un poco de política. Bueno, primero es que yo lo pondría esto en un contexto. Recordemos que en Santa Fe ocurrió un cambio muy importante en el sistema político, que se produjo una alianza entre el Frente Progresista, conducido por el socialismo, y lo que se llama Juntos para el Cambio, ¿no? Eso no venía siendo así.
Entonces produjo una coalición que suponíamos nosotros que le daba una potencia electoral grande, digamos, al no peronismo de la provincia, ¿no? Es decir, a priori era lógico pensar en una derrota, era lógico pensar simplemente haciendo una sumatoria entre el Frente Progresista y Juntos para el Cambio, la diferencia iba a ser importante, eso lo sabíamos, ¿no? En todo caso, había un desafío de cómo intentar achicar esa diferencia, revertirla en las generales, pero sabíamos que el escenario era un escenario inicialmente adverso. Pero como bien lo decís vos, fue bastante más adverso de lo pensado, ¿no? La diferencia fue muy superior a la esperada, siendo que era esperada una diferencia. ¿Me explico? Eso es así. Entonces, un poco lo que estamos analizando ahora es cuáles son las causas de esa diferencia tan significativa. Todavía está en caliente el resultado y los análisis todavía están ocurriendo. A principio diría tres cosas. La primera es que claramente hay una disconformidad con algunos aspectos de la gestión del gobernador Perotti, eso es indudable, una gestión provincial que no está siendo bien valorada por la ciudadanía, eso es real, es un elemento. El segundo elemento es que la conformación de las listas fue muy tardía, eso es, por ejemplo, Maximiliano Puyaro, que es el candidato que ganó las elecciones primarias de la oposición, hace 2 años que dijo voy a ser candidato a gobernador y está recorriendo la provincia todo el tiempo. Y en el caso de Santa Fe, el candidato oficialista, por decirlo así, que era Marcelo Lewandowski, solo definió su candidatura faltando media hora, digamos, ¿no? Entonces fue un armado de político demasiado demorado, me parece a mí, y eso se plasmó en una campaña un poco desperfilada, diría yo, un poco desteñida, la del candidato Marcelo Lewandowski, que ganó la interna sería el Frente Todo, que acá se llama Juntos Avancemos, un segundo elemento. Y el tercer elemento es que la interna la interna del Frente de Frente, se llama acá, fue muy picante, como todos saben, ¿no? La puja Puyaro-Losada. Que lo que ocurrió, paradójicamente, si bien fue una interna muy virulenta, esa interna virulenta atrajo electorados que se volcó para definir un ganador. ¿Me explico? Si fue una interna virulenta, pero Bueno, atractiva y competitiva, ¿no? precisamente cuando arrancamos, te saluda Ariel Crespo, o sea, yo, ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes, mucho cuando gusto. arrancamos yo le decía a Eduardo que me sorprendía a nivel comunicacional. Yo cumplo en noviembre 30 años de hacer televisión. Nunca vi un nivel de violencia verbal como el de esa chica Losardo contra Puyaro. Violencia verbal que aparte la tenés que demostrar, porque si yo digo Gianni es narcotraficante, después ¿qué hago con el dicho o con los dichos? ¿A dónde los pongo? Porque después pierdo y entonces lo llamo a Gianni y le digo, bueno, mirá, está bien, lo que dije antes lo dije en campaña, ahora vamos todos juntos. Si me lo hacen a mí, le digo, no, no vamos todos juntos nada. Vos seguís diciendo Claro. que yo soy un narcotraficante o que no cuidé la relación con los monos, con los narcos, y yo sigo por mi camino. Me pareció un disparate el nivel de violencia Sí, verbal. fue una interna, yo también tengo muchos años de política y cuesta recordar una interna tan feroz. Lo que pasa es que acá el análisis se abre, Ariel, se abre, ¿en qué sentido? Primero, aunque suene paradójico, esa interna virulenta no fue expulsiva. ¿Me explico? Es decir, no desalentó el voto, sino que lo convocó. ¿Por qué? Porque, porque hubo personas que se involucraron para que ganase uno en contra del otro. Entonces, una de las dudas que está abierta, lo que viene, es si este frente va a lograr retener todo lo que juntó. Esta es una duda. Una de las esperanzas de nuestro frente es tratar de recoger algunos de esos votos del sector derrotado. Es una incógnita, ¿eh? Yo tengo mis dudas, pero es una posibilidad. Ahora, lo que está claro es que una interna tan feroz se volvió paradójicamente competitiva, es decir, convocó voluntades que se involucraron en esa interna. Entonces, eso es un elemento a tener en cuenta al momento de pensar la general. Si retendrán todos sus votos esos competidores, no lo sabemos, no lo sabemos.
De todas maneras, la diferencia entre frente es importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, aunque uno lograse capturar parte de esos votos, de remontar la diferencia de la PASO entre frente y frente, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Yo diría, Ah, recapitulando, los tres elementos que explican el resultado, uno ya lo dije, había inicialmente una desventaja que venía ya de esta alianza entre el Frente Progresista y Juntos para el Cambio, eso ya arrancamos con desventaja, digamos nosotros, pero bueno, se juntaron una gestión provincial con problemas, un armado político propio, yo diría demasiado demorado, y en tercer lugar, una interna muy competitiva, aunque feroz, de nuestros adversarios, ¿no? Eso serían las tres explicaciones que puedo dar en este momento del resultado del domingo, que es un resultado inquietante, ¿no? Para todos. Juan, la peor elección del peronismo en muchísimos años, ¿no? Claro, el dato que habría que agregar es correcto tu apreciación. Si uno hiciese una suma matemática, la política no es matemática, ¿no? Pero si hiciese una suma matemática entre el Frente Progresista y Juntos para el Cambio, es más o menos lo que sacaron en la última elección. ¿Se entiende? Es decir, si uno toma los porcentajes electorales que sacó Antonio Bonfatti 2019 y José Corral Radical 2019, da más o menos lo que sacaron ahora. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que bajó mucho el peronismo. Bajó de Claro. 40 puntos que sacó Marperotti a 25. Si nosotros perdimos 15 puntos de la elección de gobernador del 2019 a las elecciones del 2023. Es mucho eso, efectivamente, es una baja muy importante que en principio tiene que ver con estos factores, me parece a mí. Después hay otro elemento sobre el cual todavía no me atrevo a opinar, porque sería muy aventurado, que es qué incidencia nacional tiene esto. Es decir, por supuesto que la tiene, pero lo digo en el siguiente sentido. ¿Hasta qué punto una evaluación de la situación nacional del país incidió en el voto de la provincia? ¿Me explico? ¿No? Sí, 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 Eso claro. no lo sabemos. Si hay acá un descontento que ya no es con la situación local, Claro, claro, sino con claro, la situación nacional. sino con lo ¿Sí? global. Eduardo, Eso no hay, Juan, no, no hay, Juan, eso sería, no lo afirmo, porque no hay elementos contundentes, pero tampoco habría que descartarlo, Juan, más aún teniendo en cuenta que tenemos una elección nacional ahora, ¿no? claro. Juan, ¿y tuviste tiempo de mirar un poco la radiografía de toda la provincia? Porque ustedes tenían mucha expectativa de hacer una buena elección en Rosario y en algunas otras ciudades. ¿Eso refleja también lo general? Digo, porque este es un programa que sale en distintos lugares del país y no somos conocedores tan finitos, digamos, de la realidad provincial. En Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en otros lugares, se expresa exactamente igual que lo que pasó a nivel provincial. Y yo creo que un resultado que tiene ese nivel de diferencia impacta en todo el territorio, ¿no? Incluso en Rosario, que es una elección que nosotros teníamos y tenemos también, todavía tenemos expectativas de poder ganar aquí. La diferencia, si bien esperábamos una diferencia frente contra frente, la diferencia fue mayor a la esperada también, la ciudad de Rosario, ¿no? Yo creo que Rosario es una elección, la de la provincia, difícil. La de Rosario es una elección que todavía me parece que hay un camino por recorrer. De todas formas, la diferencia, me refiero a la ciudad de Rosario, también fue una diferencia superior a la que nosotros esperamos inicialmente, ¿no? Entonces, en general, la situación, digamos, este esquema que venimos charlando es un esquema que se tiene. Hay, por supuesto, hay situaciones locales, aquí hay 19 departamentos, digamos, hay intensidades diferentes, ¿no? Pero mirado en panorama, es un resultado que, digamos que yo diría, recorre toda la provincia, ¿no? Juan, vos sos una persona que no solo hace análisis de lo que ocurre, sino que te caracterizas por pensar y analizar los escenarios más complejos, digamos, de la política. Has escrito muchos libros, trabajás en la política práctica. ¿No te da la impresión de que estamos agotando
una forma de hacer política y una forma de relacionarnos desde el campo nacional y popular con las mayorías populares. Me da la impresión de que tenemos algunas dificultades que se expresan en este resultado, pero que deberían ser analizados más allá de las coyunturas electorales, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que acá hay cuestiones que no se pueden analizar a partir de lo que pasó en los últimos 3 o 4 meses, ¿no? Me refiero, me refiero a la provincia. Quiero decir, Y acá nacional. hay un relato de larga duración, ¿no? Por eso yo te mencionaba, por ejemplo, un dato, solamente podría decir algo, entre muchas cosas que podríamos conversar sobre esto. Bueno, por ejemplo, esto que decíamos recién, ¿no? El candidato ganador es un candidato, me refiero a Maximiliano Puyaro, que él tomó una decisión, marcó un horizonte, recorrió la provincia, es una cosa que no es menor, es un trabajo muy artesanal de recorrido por todo el territorio, eso todo lo veíamos, a eso lo sabíamos. Por supuesto, después tuvo mucho dinero en la campaña, después juega la política más tradicional, ¿no? El dinero, en fin. Eh, que lo tuvieron en cantidad, ¿no? Al punto recuerdan que Elisa Carrió dijo, ¿dónde sacaron la plata? Bueno, fue muy llamativo, la verdad que el despliegue de recursos fue hasta, yo diría, hasta, yo diría, enojoso, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no quita que haya habido un trabajo de recorrida provincial, ¿no? Cosa que creo que a nosotros nos faltó, ¿eh? Nos faltó. Entonces, efectivamente, son situaciones estas, cuando se dan resultados de estas características, que obligan a pensar algunas cosas, que no es que, en la cual no es que hubo falla en la campaña, digamos, en la selección de un candidato, sino que son dificultades. eh, Acá ha habido, solo cito otro ejemplo, acá ha habido evidentemente fallas en la conducción política del peronismo de la provincia, y eso es una gran responsabilidad del gobernador. Entonces, ahí ha faltado cohesión, ¿no? Cohesión política, ha faltado una cierta mística de recuperación, de mantenimiento, en este caso, del territorio provincial en términos políticos. Entonces, claro, son momentos donde dice, bueno, vamos a pensar más allá de las coyunturas, ¿no? Y en eso un poco estamos también. Lo que pasa es que, claro, vos, Eduardo, Ariel, ustedes también son hombres de la política, nosotros estamos en un momento muy particular, que es, si bien perdimos una elección interna, tenemos todavía un desafío de la general. Entonces uno intenta tener una mirada positiva, cuidar un poco las palabras, tratar de, digamos, de recuperarnos del golpe. Entonces yo diría, hay conclusiones que habrá que explicitar después de las generales, ¿no? ¿Se entiende? Sí, nos quedan 2 minutos. Yo le quería hacer una pregunta al invitado, que era si Carlos del Frade había participado en esta elección, porque en la anterior creo que se presentó como candidato a diputado nacional y no le dio. ¿Participó del Frade en algún frente en esta elección? Sí, Carlos de Frade es una lista de diputado provincial. Es una lista de diputado provincial que se presentó por fuera de los dos grandes frentes y no apoyó ni el espacio nuestro, ni el espacio del frente de frente. Acá se llama Unidos para Cambiar Santa Fe. Carlos presentó una lista que hizo una buena elección a diputados provinciales por fuera de estos dos grandes frentes, ¿no? Si bien él Bien. en términos personales, él llamó a votar a Leandro Busato, que era el candidato que nosotros llevábamos acá en la provincia, su espacio político se mantuvo, digamos, por fuera de estos dos grandes frentes, hicieron una lista de diputados provinciales, hicieron una elección buena. Yo creo que Carlos es muy probable que en las generales sea provincial, cosa que me alegro, porque es un amigo, un compañero. Eduardo, estamos terminando. ¿Qué le querés preguntar para cerrar el bloque? No, Por él. yo un poco, Juan, ustedes llevaban 4 candidatos, 4 listas, tengo entendido, dentro del frente. ¿Empezó a haber ya algún diálogo, alguna articulación
alguna voluntad de respuestas comunes. Se cortó la comunicación, parece. Bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar, vamos a ir a la pausa y cuando volvemos el segundo invitado de Políticas de Estado, agradeciéndole a Gianni esta salida desde la provincia de Santa Fe. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, vamos a cambiar ahora en esta segunda parte del programa el enfoque. Vamos a salir un tanto de la coyuntura electoral y tenemos un invitado que por primera vez viene a Políticas de Estado, Gabriel Merino. Gabriel es sociólogo, Universidad Nacional de La Plata, y un seguidor de las políticas internacionales de la República Argentina. Con él tenemos la pretensión de analizar lo que ha ocurrido esta semana, que son las importantes reuniones que se desarrollaron en Bruselas, por un lado entre la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos, 33 países de América, se han reunido a partir de sus presidentes y representantes con la Unión Europea, 27 países que integran la Unión Europea, siendo esta su tercera reunión. Me parece que son hechos trascendentes que salen de la coyuntura, que apuntan a proyectar, en este caso, a la región latinoamericana en el concierto de este mundo multipolar y global en que estamos viviendo. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Realmente, seguramente va a ser un intercambio y una ayuda para nuestro pensamiento. ¿Cómo viste, cómo analizaste, cuál es tu primera impresión de estas reuniones que se desarrollaron en Bruselas, que son dos tipos, ¿no? Por un lado, creo que la CELAC con la UE, con la Unión Europea, y por otro lado, Mercosur con la Unión Europea, también afinando algunas cuestiones de un larguísimo proceso de negociaciones aún inconcluso. Bueno, si tenemos que resumir algunos puntos, uno podría poner sobre la mesa que vuelve a ser importante la CELAC como un tema central que tiene que ver también con esta segunda ola progresista, con sus contradicciones, idas y venidas, porque todavía le falta consolidarse, pero esa recuperación del espacio de la CELAC tiene que ver con eso. No por nada la última cumbre Unión Europea-CELAC fue en 2015, justo en la previa, ¿no?, del giro a la derecha, giro conservador o nuevo giro neoliberal en la región, que volvió o generó un proceso de desintegración y una mirada más hacia Washington. El segundo punto a destacar creo que es que, bueno, Europa está mirando a América Latina por dos o tres razones centrales. Una, porque justamente la guerra de Ucrania y el conflicto con Rusia limitó la capacidad de tomar, ¿no?, materias primas de Rusia, de comprar materias primas de Rusia, de abastecerse de materias primas de Rusia, y está mirando a la región como un proveedor de esas materias primas. Dentro de esa cuestión de materias primas hay una cuestión que se destaca, que tiene que ver con que Europa está retrasada en términos de transición energética, ¿no? Se habla que Europa está llegando tarde en relación a China o algunos países de Asia Pacífico, en menor medida Estados Unidos, está llegando tarde esta transición energética y está buscando minerales estratégicos en la región en ese sentido, como el litio. Después también está el papel de Europa queriendo volver a tener cierto protagonismo geopolítico y jugar en la región en eso. Vemos una Europa un tanto disminuida a partir de la guerra en Ucrania, con el peso de quedar en una subordinación estratégica con Estados Unidos y el eje anglo-estadounidense muy clara. No por nada Macron habla de que la gran batalla de Europa es la autonomía estratégica y fue a China para tratar, ¿no?, de que no quedara atrapado en una guerra China-Estados Unidos. Bueno, justamente yo te quería preguntar sobre eso, porque
En la última semana parece que se permitió la entrada de Suecia a la OTAN y antes se había permitido la de Finlandia. Yo te quería preguntar si todo este problema de la guerra no achica demasiado las fronteras europeas al dejar absolutamente afuera a Rusia, ¿no? Y está pagando los costos de eso. Los costos tienen distintas dimensiones. Una, ni que hablar, que para Europa era muy importante Rusia en materia de inversiones y en materia de abastecimiento energético. La industria alemana, el corazón industrial europeo, dependía de la energía barata rusa. Y no solo la energía barata, sino otro conjunto de materias primas como fertilizantes, trigo, materias raras, minerales, etc. Además, justamente el quiebre Rusia-Europa sí debilitó a Europa como jugador, porque quedó muy enmarañada en la geoestrategia estadounidense, que desde hace años venía insistiendo en desvincular a Europa con Rusia, o el eje franco-germano con Rusia, no solo energéticamente, sino también geopolíticamente. Parece que ahí hay un problema para Europa. Europa no sabe bien cómo resolver ese problema. ¿Dónde pararse? Y un poco venir a América Latina es tratar de pararse, está tratando de hacer varios movimientos. Con América Latina es uno, con China es otro. Por eso yo creo que está presionando para que la estrategia con China no sea el decoupling, que en un momento apareció en Estados Unidos, el desacople de las economías, sino hablan de risking, ¿no? La disminución de riesgos. Bueno, insisto, hubo dos visitas muy importantes, la de Macron y antes la de Scholz mismo, anunciando inversiones en China, diciendo, porque si encima que ya le acotaron las relaciones con Rusia, queda entrampado en esta guerra híbrida mundial contra China también, va a quedar una Europa aún más disminuida, me parece. Gabriel, ¿no te parece, es muy interesante lo que estás planteando, ¿no te parece que las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que después de la desaparición de la Unión Soviética, lo que se llamó el campo socialista y demás, había hegemonizado durante estos últimos 30 años el escenario mundial prácticamente unipolar, con un nivel de entendimiento con Europa, ha entrado en una crisis muy importante con la recuperación por un lado de Rusia, con la aparición de China, con otros actores como India. Me da la impresión de que el mundo está como en una transición muy acelerada y donde europeos y estadounidenses no encuentran muy bien su lugar, su ubicación en este mundo multipolar que se está construyendo, ¿no? No sé. Sí, a ver, coincido, Eduardo, con esa perspectiva. A ver, creo que hay una crisis de hegemonía de Estados Unidos que es claro. Que yo creo que germinalmente se inicia entre 1999 y 2001, que tiene que ver con la aparición de los progresismos, los nacionalismos populares en América Latina, pero también con que Rusia y China ahí construyen la primera institucionalidad conjunta, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái. Empieza ya un mundo de a poco a sacudirse o reaccionar contra ese orden unipolar, consenso de Washington, etc. Claramente, post-2008 esto se pone más de manifiesto, es otro momento, porque aparte ahí hay un quiebre en la economía mundial, una dualidad entre el estancamiento del norte global y la hiperexpansión de China y las economías de Asia e Indo-Pacífico. Y ahí esto me parece clave porque desde el 2008, Europa no crece. Vos agarrás la zona euro y Japón también, y vos ves que los dos grandes aliados, las dos grandes zonas aliadas a Estados Unidos, quedaron, si vos agarrás el PBI nominal en dólares, de acuerdo a datos del Banco Mundial, están completamente estancados. Y Estados Unidos sí crece, pero a costa de un enorme proceso de financiarización, o sea, de impulso, ¿no? Financiero y músculo financiero para una economía que, dicho por el propio ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Summer, habla de estancamiento secular, ¿no? O sea, como un estancamiento estructural. Yo creo que ahí, en ese sentido, aparte Europa, al ser un protectorado político estratégico norteamericano, está sufriendo más
ese proceso de declive, de crisis de hegemonía y declive. Y esto ya lo ves desde la guerra de Irak. La guerra de Irak ya empezó a dañar fuertemente los intereses franco-germanos, porque ahí tanto Francia como Alemania tenían muchas inversiones, pero además Saddam Hussein había hablado un mes antes de la invasión de pasar las reservas de dólar a euro, empezando a poner en cuestión esa hegemonía del petrodólar. Entonces, ya desde ahí podemos observar cómo hay una cadena de hechos, y ni que hablar la guerra en Ucrania es uno fundamental, donde además Europa pierde. Pero Europa está entre que dice, vamos a recuperar o a establecer una autonomía estratégica, ¿no? Que es lo que dice Macron, que en realidad lo que significa eso es construir un sistema de defensa conjunto y de alguna manera autonomizarse con respecto de la OTAN. Y no quedarse afuera de la relación con Estados Unidos, ¿no? Claro, pero a la vez tiene esa relación que es estructural desde la posguerra con Estados Unidos. Entonces está en una posición incómoda. Estados Unidos tampoco sabe cómo acomodarse a este profundo cambio en el mapa del poder. Y de hecho está fracturado internamente cómo enfrentar este cambio en el mapa del poder. Por ejemplo, una de las grandes iniciativas para contener a China por parte de las fuerzas globalistas con Obama era el Tratado Transpacífico. No sé si se acuerdan, ¿no? Armar el Pacífico, ¿no? Un conjunto de acuerdos de comercio, inversión, que acá se correspondía con la llamada Alianza del Pacífico, para contener a China. Vino Trump y lo desarmó. Claro. Y elaboró una estrategia de guerra comercial. O unos quieren, los globalistas, ir a la guerra con Rusia, o sea, y profundizar esa geoestrategia de que Ucrania quede del lado occidental, de separar, ¿no?, Europa de Rusia. Y otros, los nacionalistas en Estados Unidos, dicen no es la estrategia principal. La estrategia tiene que ser enfrentar, por ejemplo, a Irán en Medio Oriente y consolidar ahí un poder en Medio Oriente y mantener el control del petróleo mundial. Entonces, lo que quiero decir, hay una profunda fractura en las élites estadounidenses de hacia dónde ir. Y en el mientras tanto, yo creo que la pandemia encima aceleró un montón esta transición de poder que vos decías, Eduardo. O sea, aceleró, yo hablo de que hay 6 tendencias fundamentales en esta transición hegemónica y las aceleró enormemente en detrimento de Estados Unidos y el viejo núcleo de poder mundial, ¿no?, resumido como el norte global. Y sobre todo ahí se destaca el inicio de China. Yo creo que no podemos perder de vista la cumbre Unión Europea-CELAC y los intentos por establecer el acuerdo Unión Europea-Mercosur que se dan en este contexto geopolítico mundial, que también creo que ese mismo contexto hace, para mí, por lo menos esta es mi opinión, que sea muy difícil que después se lleven a cabo algunos de los intentos de acuerdo o que realmente se cristalicen en acuerdos más estructurales, creo yo. Sí, yo tengo la impresión, comparto lo que vos decís, tengo la impresión de que estamos casi en una definición perfecta de tipo gramsciano del tema de crisis, ¿no? No termina de nacer lo nuevo, no termina de morir lo viejo, y en ese sentido hay una transición con muchas dificultades, donde creo que a la región, que eso es lo que más me interesa en este momento, a la región, América Latina, América del Sur, se le genera una gran oportunidad si logra afinar complementariedades para insertarse como un actor y no solamente como un invitado, digamos, graciosamente a este escenario del mundo multipolar. Me parece que hay una posibilidad muy importante si lo manejamos con responsabilidad, madurez, y si tenemos la vista puesta en el mediano y en el largo plazo y no solamente en el día a día. No sé si te suena muy loco lo que te estoy diciendo. Sí, a ver, la región tiene que definir en estos años si va a ser un polo de poder o no. Así es. En ese año de multipolaridad relativa,
digo relativa porque hay jerarquías, hay asimetrías, no es que es todo no es una multipolaridad simétrica, ¿no? Pero que ese escenario está, que tiene ciertos rasgos bipolares, si se quiere, porque hay dos gigantes ahí, pero que hay yo creo que insisto con esta idea de multipolaridad, porque aparte nos abre todo un escenario en la región. Creo que ya entramos en la etapa, vos usabas a Gramsci, yo agarro un gramsciano que se llama Giovanni Arrighi, también un italiano, sociólogo, que hablaba, murió hace algunos años, ¿no? Analizaba las etapas de caos sistémicos. Otros hablan de guerra de 30 años, pero era un gran analista del ciclo de hegemonía y de crisis de hegemonía y estas transiciones. Yo creo que ya entramos en esa etapa de caos sistémico de varias décadas de conflicto, guerra, reconfiguración económica. Y la región tiene ahí un escenario importante que se le abre. Pensemos que las dos transiciones de poder anteriores, que fue la de 1790, 1815, 1825, y la del 1445, que fue hasta el 53, que es la guerra de Corea, esas dos transiciones de poder generaron un escenario de margen de maniobra para grandes gestas o grandes desarrollos transformadores de la región. Hablamos de las guerras de independencia y la aparición de los proyectos sanmartinianos bolivarianos en la primera, o la segunda de los nacionalismos populares, el irigoyenismo, el peronismo en Argentina, o Cárdenas, Vargas, distintas experiencias, digamos, de ascenso de sectores medios, de sectores obreros, de desarrollo industrial. Creo que volvemos a estar en un escenario así de transición, pero con la particularidad que es una transición mucho más profunda, porque está en crisis el propio sistema mundo moderno, porque lo que emerge no es Occidente, es otra cosa. Claro. No tiene un patrón de desarrollo, no es una nueva potencia capitalista más. Si yo insisto con eso, China no es un patrón capitalista de tipo occidental para nada. O sea, tiene el sistema financiero prácticamente nacionalizado, ¿no? De los 10 principales bancos del mundo, 4 son chinos y son todos estatales. Tiene el núcleo de su economía son 100 conglomerados estatales. Y tiene otro patrón de desarrollo, combina mercado, con planificación estratégica, con fuerte presencia de lo público, con protagonismo comunitario a nivel local. Bueno, es un bicho en sí mismo, ¿no? Con un modelo, pero es otro patrón de desarrollo. Y está emergiendo todo ese sur global. Yo creo que ahí América Latina tiene, y Sudamérica en particular, a través de la UNASUR, ¿no? Donde se pueden llegar a grados de acuerdo quizás más profundos que a nivel CELAC, aunque es muy importante la CELAC como foro que exprese la mirada latinoamericana, pero quizás para construir institucionalidades más fuertes, como Banco del Sur, una moneda común, no única, pero común, o sea, se necesita UNASUR. Yo creo que ahí la región puede jugar un papel protagónico, y eso es lo que se va a jugar en los próximos años, ¿no? ¿Cómo va a quedar parada la región? ¿Hay algún elemento que te parezca que haya que tener en cuenta, destacado de estas reuniones que se realizaron el lunes y martes en Bruselas? A mí me sorprendió, y en estas horas hay un debate bastante chicanero con el tema del reconocimiento o no del litigio de Malvinas por parte de la Unión Europea. Me parece que hubo cierto infantilismo en la forma que lo transmitió Argentina, corre por mi cuenta lo que yo digo, y cierta utilización por parte de la oposición en la Argentina de ese infantilismo. Pero lo real es que se reconozca la situación de conflicto colonial, en todo caso, con relación a Malvinas. Me parece que es un pequeño paso dentro de una iniciativa política muy importante que viene teniendo Argentina del tema. Pero no sé si esto es así, si lo ves así, y si hay otros temas que haya que tener en cuenta de esta reunión. Bueno, ese último punto es una consecuencia del Brexit, ¿no? O sea, claramente ahí el Reino Unido, claro. al no ser parte de la Unión Europea, pierde capacidad de lobby, y la Unión Europea, con tal de avanzar en algunos puntos, está dispuesto a conceder, aunque sea en términos simbólicos, hablar de Malvinas en lugar de Falkland, digamos que dolió mucho al Reino Unido. O también decir que, bueno, es algo que está en disputa y está en discusión, me parece una cuestión importante, aunque sea desde el plano
simbólico, discursivo. Eso te iba a decir, porque lo real de la realidad, diría Freud, está lejísimo. Después el puerto de Cádiz es uno de los principales puertos donde se procesa, ¿no?, el pescado que sacan en nuestro mar con las licencias dadas por los kelpers. Pero bueno, digamos, o sea, y eso sigue siendo así. Pero digamos, yo lo que veo es que leía el documento y veía que un montón de dimensiones simbólicas propias de América Latina, la cuestión del esclavismo o el tema del esclavo transatlántico, hablo del documento final, ¿no? Hubo un montón de concesiones en ese sentido de la Unión Europea, como diciendo, bueno, o el tema de reconocer las asimetrías propias para la cuestión del cambio climático, para el enfrentamiento del cambio climático, como diciendo, bueno, hay más responsabilidad del norte global. Después, a ver qué se puede destacar. Uno, que esto también está muy impulsado por España, que entiende que su lugar geopolítico pasa por vincular Europa a América Latina. Esta cumbre fue sobre todo empujada por España y eso me parece clave visualizarlo. El otro punto sobre las inversiones de 45.000 millones de dólares, podemos hacer dos reflexiones. Una, decir, bueno, es algo... Está ofreciendo Europa como la gran panacea lo mismo que se le entregó el FMI, digamos, para la financiarización, la fuga de capitales, digamos, ¿no? Eso como para ver en términos comparativos sobre la mesa. Y después yo lo que creo que mucho de lo que se anunció en realidad son proyectos que las propias empresas tienen en América Latina y que, bueno, se fueron sumando, como si nosotros ofrecemos esto, pero hay mucho de lo que ya está y viene a tratar de competir con China y la iniciativa La Franja de la Ruta y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, etc. Después creo que por debajo también hay una presión, un intento de presión fuerte para tratar de alinear a América Latina en la cuestión ucraniana, del conflicto de Ucrania, alinearla con la OTAN, pero que fue infructuosa. Y eso fue muy claro, ¿no? En un determinado momento, como querían que entrara Brasil, Colombia, Argentina, ¿no? Y aparte hubo una operación de prensa muy grande. Ayer se hablaba, casi todo el día se habló, o buena parte, no sé si todo el día, pero una parte, como que ya estaba en el documento que iba a haber un repudio, un rechazo de invasión de Rusia a Ucrania, y en el documento no se menciona la palabra Rusia, no se le menciona la palabra invasión, y se habla del conflicto en Ucrania como algo que se tiene que solucionar por vía pacífica. Y además prevaleció, me parece, una posición muy importante, que es la del Brasil, también acompaña a Argentina, pero sobre todo Brasil ahí está jugando una cuestión muy fuerte de no a las sanciones, no a la guerra económica. Guerra económica que se inició en 2014. Pero bueno, eso me parece que algunos de los puntos que podemos resaltar del documento, de la cumbre, de las reuniones, ¿no? Eduardo, nos quedan 2 minutos Bueno. para cerrar. Se ha pasado vertiginosamente esto. Muy bien. No, yo para finalizar de mi parte, me parece que estos debates que a veces uno los ve en la lejanía, digamos, el hombre y la mujer de a pie, digamos, tienen repercusiones en la vida cotidiana de nuestros países, incluso en las relaciones de nuestros países. En estos días se está instalando una fuerte diferencia entre la política internacional y cómo se analiza la situación de Ucrania y la responsabilidad de Rusia entre Brasil y Chile. Argentina siempre está un poquito más cerca, aunque ecléctica, de la posición de Brasil, pero Chile tiene una posición fuerte de cuestionamiento a la posición rusa en Ucrania. Eso ha trasladado nuevos debates que se van a expresar seguramente en la CELAC y en la UNASUR más temprano que tarde, ¿no? Bueno, te damos las gracias por haber venido. Esperamos que no sea la última vez que estás en políticas de Estado. Y bueno, y vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿no? Cómo se va desarrollando la debilidad y la fortaleza de los polos en este presente europeo, ¿no? Sí, bueno, yo les agradezco la invitación. Hay otros factores, ¿no? Como por ejemplo que ayer
hizo en algunos sectores de Eurasia 66 grados de calor. Bueno, otro tema a charlar. ¿No? Que es el límite de la vida, ¿no? Sí. Es la muerte, digamos. Sí. Y ese tema me parece que también amerita meterse, porque las grandes potencias, el calentamiento global, parecen que no lo escuchan, ¿no? No, y eso es algo que se habla ayer, pero bueno, yo creo que es clave salirnos de ese globalismo ambientalista, verde, europeo, occidental, y ponerlo más en clave sur global. Y una de las cosas que hay que poner sobre la mesa, yo estaba viendo los números ayer, Europa contamina, genera el doble de emisión de CO2 y nos piden que nosotros hagamos los esfuerzos ambientales. Bien. Así que gracias. Perdón. Nos vamos. Gracias a vos. Vamos al puerto. ¿Qué tenemos del puerto? Vamos al puerto, que hay una noticia muy importante. El puerto de La Plata ha iniciado una ruta de transporte de carga de contenedores desde el puerto de La Plata hacia Estados Unidos. Eso va a ser una ruta permanente. Arrancó con 100 contenedores llenos de carne que se había faenado en el municipio de La Plata, y me parece que es promisorio para pensar en el rol estratégico del puerto. Pero eso lo van a decir en el video que vamos a ver a continuación. Bueno, y nos vamos. Gracias por permitirnos entrar en su casa el sábado que viene por Canal 7 de Cablevisión Somos y 517 de Flow, y por supuesto para todo el país, y por supuesto por YouTube, en Bien. Políticas de Estado. Chau, que tenga un muy buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo Buen fin de semana. Bueno, buenas tardes Ariel, buenas tardes Eduardo. Unas tardes frescas nos tocaron hoy aquí en el muelle con el Argelmar Mistral atrás, que en este momento está cargando el carbón de coque con destino a Puerto Madryn. Y bueno, con una semana muy importante para nosotros, muy trascendental, y queríamos compartirlo con ustedes. El miércoles pasado, por primera vez, ingresó a Puerto La Plata y se fue cargado a full, lleno de contenedores, el buque Conship K, un buque de la naviera SIM, que por primera vez ingresa al Puerto La Plata y hace conexión directa internacional. Este buque cargó en Puerto La Plata y hace escala en Jamaica y en Houston, costa este de Estados Unidos. Esto es la apertura de una ruta comercial. Es una llave, una clave, a partir del cual se abren las puertas del mundo para el Puerto La Plata. El Puerto La Plata y la región circundante ahora van a poder mandar sus cargas directamente hasta Jamaica, por ejemplo, donde está el puerto de Kingston, y que vincula con todo el Caribe y con el Canal de Panamá, y a través del puerto de Houston con la costa este de Estados Unidos. Por ejemplo, en este buque cargamos casi 100 contenedores de carne del frigorífico de Frigorina, aquí cercano, a 20 kilómetros del puerto de La Plata, y esos 100 contenedores van parte a la costa de Estados Unidos y parte a China a través del Canal de Panamá. Es una noticia impresionante para la región, que todavía no la estamos ponderando porque la población solamente se va a dar cuenta porque cada vez va a haber más trabajo y más demanda proveniente de esta nueva ruta comercial. Los productores de la región van a poder colocar sus productos a mejores precios en todos esos lugares porque van a tener menos costo. Y seguramente esto va a dar lugar a que la frecuencia que actualmente se establece, que este barco va a venir al Puerto de La Plata cada 45 días, se pueda hacer más frecuente, y probablemente estemos próximamente en cada 30 días y después pongamos algún buque más y pueda hacer una frecuencia que se complemente con las que ya tenemos, que van a Brasil y a Montevideo, con lo cual la terminal de contenedores de Tecplata entra en el camino del alza de la actividad, y próximamente, bueno, tendremos un Puerto de La Plata que se complemente con las otras actividades que tenemos, como siempre decimos, el despacho de combustible, la posibilidad de aprovechar nuestras playas, bueno, el despacho de coque que estamos viendo aquí atrás, bueno, y todas las actividades que
como puerto multipropósito podemos ofrecer. Así que bueno, queríamos compartir esta alegría con ustedes y esta gran oportunidad que se nos abre para el futuro, por primera vez desde el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, conexión directa internacional a través de la naviera SIM con la costa este de Estados Unidos.